Estamos con los temas del día. Tiene que ver con las declaraciones del presidente de la Nación, que ha dejado varios títulos en la jornada de ayer y que iremos analizando también a lo largo de la mañana. Comenzamos hablando del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y saludamos a Vero Urriolabeitia, que se suma a la mesa. ¿Qué tal, Vero? Buen día, Silvia. Buen día, Ale. ¿Cómo están? Vero. Muy buen día. A ver, y con Flor, ¿no? Todo el tema. Empezamos con el tema económico exclusivamente. ¿Qué dijo el presidente del Fondo Monetario? Ya lo vemos, pero antes un título, Flor. Sí, porque el viernes entonces el FMI aprobó finalmente, ya está aprobado por el Congreso, ya está la firma del Ministerio de Economía, faltaba el Fondo Monetario Internacional, entonces que el viernes le dio la aprobación final al acuerdo con Argentina. Compartimos lo que decía el presidente Alberto Fernández ayer aquí en Desiguales y ya seguimos con el análisis. Firmamos el acuerdo y de repente yo la semana pasada anuncié inversiones por miles de millones de dólares en litio, en cobre. Bueno, es que se desataron las inversiones porque se resolvió el problema del fondo. Nosotros ahora nuestro objetivo es acumular reservas y bueno, nosotros vamos liberando reservas para los inversores para que puedan cumplir sus obligaciones externas, pero por ahora los dividendos preferimos que se queden en Argentina. ¿Reconoce que se pudo haber negociado de otra manera con el fondo? No, eso es una ficción, eso es mentira. Definitivamente es mentira, porque la verdad es que tuvimos una firmeza singular con el fondo. Es más, tuvimos un acuerdo con el fondo que la ortodoxia económica del fondo no quería aceptar. Pues es la primera vez que se firma un acuerdo donde no hay condicionamientos. Hubo momentos donde el Tesoro americano fue muy duro con nosotros y que planteaba al fondo que no le estaban pidiendo nada a la Argentina. Los últimos 20 días tomé la discusión yo personalmente. A ver, allí revelaba el presidente Alberto Fernández una discusión absolutamente personal, algunos detalles, ¿no? De lo que significó la negociación. Y Flor, ¿cómo siguió? Sí, así es, porque contó detalles que no sabíamos, nunca se había revelado de parte del gobierno, cómo fue ese tramo final de la negociación, y lo que dijo concretamente Alberto Fernández fue que él mismo lo llamó a Miguel Pese, presidente del Banco Central, y le dijo, ese pago que hay que hacerle al FMI, que es como lo explicó fácilmente, dijo, es un débito automático, cancélalo. Al Fondo Monetario le llegó la notificación que Argentina no va a pagar y eso fue lo que destrabó esa semana final, ¿se acuerdan? De principios de febrero, que finalmente se anuncia ese primer entendimiento y después, bueno, llegó semanas más tarde los números finales. Es decir, que se logró el acuerdo por una especie de advertencia. A ver, buscamos la palabra, digamos, más elegante, advertencia sobre lo que podía no pasar, que era el pago. Sí, y también esto que dijo él de que se involucró personalmente, que esa misma semana habló con la directora del FMI y también ante la consulta de Néstor Espósito, que le decía, bueno, ¿y por qué entonces, si la negociación fue tan dura, por qué no recibe una parte del apoyo de cierto sector del gobierno, ¿no? Y ahí lo que dijo, bueno, él dijo que la negociación fue muy dura y que se lograron ciertas cosas como esto de no tener reforma laboral, previsional, que es algo inédito para un acuerdo de facilidades extendidas. Eso es lo que escuchamos del presidente, ¿no? Lo vimos y lo escuchamos todos. Y lo que no vimos y escuchamos de la entrevista, que nos pueden contar. ¿Se puede contar algo? Es que no hubo mucho más que eso. El presidente llegó cuando el programa ya había arrancado, se maquilló en el propio estudio y fue al aire. Y después de eso tenían otro compromiso y salió, saludó, sacó un par de fotos y se fue. No hubo mucho tiempo de conversar ni antes ni después con él por fuera de lo que fue la entrevista. Si lo que pasó es lo que se vio. Lo que se vio, perfecto. A ver, una de las frases, el país se sacó la soga del cuello cuando le consultaron justamente tanto Néstor, Flor como los colegas de Desiguales respecto al acuerdo con el fondo, pero allí intrínseco también está la relación dentro del propio oficialismo con el sector del kirchnerismo más duro. Y también hubo consultas sobre el tema y a ver, Vero, ¿cómo analizamos lo que dijo el presidente respecto a lo que venimos escuchando? Que el Frente de Todos no se quiebra, que no quiere que se rompa. Exactamente, dijo el presidente Alberto Fernández que está seguro que no quiere nadie romper todo en el sentido de romper la coalición oficialista. Sí es cierto que admite las diferencias que hubo en torno a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, pero dijo el presidente muy contundente que el problema de fondo es Macri y el desastre que dejó el expresidente Mauricio Macri. Y además dijo que no había otra alternativa de acuerdo
acuerdo que no fuera esta que finalmente se firmó y que pasó por el Congreso Nacional. ¿Qué dijo el presidente? Que hay que destacar que no establece reformas estructurales previsionales, que es un acuerdo extraordinario vinculado con que se trata precisamente de un préstamo que fue extraordinario, y es más, dijo el presidente Alberto Fernández en esta entrevista que indirectamente con este acuerdo el fondo reconoce que ese préstamo que le ofreció, que le otorgó al expresidente Mauricio Macri, era algo fuera de lo habitual para el organismo multilateral de crédito. Habla de que no se va a romper el espacio de gobierno o la coalición de gobierno, pero hay desgastes, ¿no?, que se van generando, sobre todo cuando desde un sector o de otro siempre hay alguna declaración. Tuvimos al Cuervo Larroque durante el fin de semana también, muy duro, ¿no? Mientras el presidente busca una situación así de... Sí, pero es cierto que el presidente evita confrontar, aún con algunas frases que parecen provocaciones, ¿no? La verdad que fueron muy duras las... Pero lo que dijo el presidente es: yo no voy a hacer nada para que se rompa el frente de todos. Esa fue la frase, que es distinta a decir no se va a romper. Claro. Sí, en realidad es lo que ya viene repitiendo desde hace un tiempo. Sí es cierto que las diferencias se vienen planteando no solamente desde la Cámpora, sino vimos en la manifestación del 24 de marzo también algunos dirigentes del PJ que se sumaron de alguna manera a estas voces que plantean diferencias, no solamente a propósito del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino con el rumbo económico. También es cierto que se ha observado que desde la oposición dentro del oficialismo, desde aquellos que plantean algunas diferencias, apuntan a Martín Guzmán, al ministro de Economía, y sin embargo ayer el presidente ratificó no solamente su cargo al ministro de Economía, sino a todo el equipo económico. Nos quedamos con otra de las frases, que es una ficción. Eso dijo textualmente, creo que fue la pregunta de Néstor, ¿no? Que se podría haber negociado el acuerdo de otra manera. Esto es lo que dijo Alberto Fernández. Y también habló de la ortodoxia del Fondo Monetario, que quería negociar otra cosa, pero que finalmente terminó avalando el acuerdo con la Argentina. Acuerdo, Flor, aunque sea 3 o 4 puntos fundamentales para recordar de qué se trata. Sí, acuerdo con el Fondo Monetario, entonces decíamos que se cerró el viernes y que atención, porque ya el primer comunicado del FMI habla de la palabra recalibrate, recalibrar, es decir, todavía no se puso en funcionamiento, no estuvo la primera revisión y ya el FMI habla de recalibrar. ¿Por qué? Justamente lo que está ocurriendo en Ucrania generó, bueno, todas las consecuencias económicas que ya venimos hablando. Eso te va a generar fuertes subas en los precios de la energía, de los alimentos. Muchas de las metas van a estar muy complicadas y el FMI ya está hablando de recalibrar políticas. ¿Sabés que durante este fin de semana el ministro Guzmán dio una entrevista a un diario y habló de renegociar el acuerdo, la posibilidad? Pero lo seguimos en un ratito.